Hola compañeros, hoy les hablaré sobre Jean-Baptiste Say, optimista, considerado como el fundador de la escuela clásica francesa. Nació en Lyon en el año de 1767 y murió en el año de 1832. Sus dos principales obras fueron Tratado de Economía Política y Cursos de Economía Política. La primera, publicada en el año de 1803, y la segunda, publicada en el año de 1828. Su tratado estaba escrito bajo la influencia de las ideas de Adam Smith. Sin embargo, no puede decirse que a través de él simplemente se haya difundido las ideas del autor escocés. En términos generales, se afirma que las ideas de Say no son originales. En cambio, las supo exponer con realismo, orden y claridad. Puede decirse que los libros de Say son libros bien escritos. Otra característica digna de mencionarse es que él usó el razonamiento deductivo. Con frecuencia este iba acompañado de observaciones empíricas acerca de los negocios, campo que él conocía a las mil maravillas porque él fue industrial. Este video va a tratar sobre cuatro temas importantes manejados sobre Say. El primero es repercusiones en Francia de la Revolución Industrial Inglesa, el concepto de economía para Say, lo que es el empresario para Say y por último, y su teoría más importante, la cual es la teoría de las crisis. Empezaremos con el tema de repercusiones en Francia de la Revolución Industrial Inglesa. Este empieza en 1776 con la aparición de Adam, el cual no podía hablar de la política porque la Revolución Industrial tiene y en los del siglo XIX, en los cuales aparece la obra cumbre de Say. Say visita a Inglaterra y encuentra que el maquinismo ya está en pleno desarrollo. En cambio, en Francia apenas se iniciaba, pero a partir del año de 1815 su expansión es enorme, a tal grado que para 4 años después se encontraban trabajando 220 fábricas de hilados y tejidos, equivalente al 20% de la producción inglesa, que 20 años después esta sería el cuádruple. Además, las industrias presentaban un panorama similar. Say no pudo sustraer el optimismo que despertó ese movimiento, el cual le hace pensar en el papel que habría de desempeñar, aunque sigue colocando a la agricultura en términos de las actividades más útiles para la nación. En la segunda edición de su obra, en el año de 1814, Say precisa la importancia de la máquina, al señalar que ésta produce más de lo que cuesta, y que la sociedad disfruta de la disminución en el precio resultante de su trabajo. Esto quiere decir que de los artículos que produce. A medida que aumentan las ediciones de la obra, aumenta también la idea de lo beneficio que es para la industria, a pesar de los motines y conflictos provocados por los obreros, cada vez que se inventaron una nueva máquina. Lo mismo es en Francia que en Inglaterra. Por último, Say admite al principio la intervención del Estado, para que éste regule el empleo de una máquina nueva, en lugares donde la mano de obra sea escasa. Pero a partir de la quinta edición de su tratado, rechaza dicha intervención por considerar que viola la propiedad del inventor para resolver el desempleo causado por el maquinismo. Say acepta la ocupación en obras públicas. El segundo tema de este video es el concepto de economía para Say. Pero antes, tenemos en cuenta que la economía no tiene una definición en sí. Muchos autores la manejan como una ciencia exacta, como una ciencia que nos ayuda a determinar la cantidad de recursos o en qué implementamos nuestros recursos. Pero Say la maneja como lo siguiente. Say considera la economía como una ciencia objetiva, concreta, teórica y sistemática, la cual debe exponer con toda claridad la forma en que se produce la riqueza, pero también cómo se distribuye y consume. Fue el primero en establecer la división tripartita, la cual tuvo aceptación por más de 100 años, principalmente entre los economistas franceses. Intentó sin mucho éxito establecer la diferencia entre economía política y ciencia política, así como eliminar toda intromisión metafísica en el estudio de la ciencia económica. Además, nuestro querido autor cree que esta ciencia debe formar parte de las ciencias exactas, tal como acontece la física para que sus leyes sean universales. Al economista también le asigna un papel, el cual debe ser una persona que observe, analice y describa los fenómenos económicos. Así es como Say rompe con la larga tradición de considerar a la economía ante todo como una ciencia práctica, que sirviera de guía al funcionario público o a los administradores. Continuando con los temas del video, encontramos el empresario. Pero no es cualquier tipo de empresario.
Este es un empresario industrial, y Say lo define de la siguiente manera. Es una especie de gestor cuya misión consiste en contratar los servicios productivos, llamados hoy en día factores productivos, o sea, todo lo relacionado con el trabajo, la tierra y el capital, los que son necesarios para la producción de un determinado artículo, siempre y cuando éste tenga una demanda en el mercado. En estas condiciones, la función del empresario resulta distinta a la de un capitalista. Es decir, para Say se trataban de dos personas distintas, un empresario y otro un capitalista. El trabajo lo aporta el obrero, la tierra la proporciona la materia prima y el capital proviene del inversionista. Pero para Say esto tiene una idea muy particular. Dice que el valor de las distintas disponibilidades líquidas y bienes materiales, capital productivo, que facilitan el trabajo del industrial, viene a ser algo así como la representación contable abstracta de todas las cosas materiales empleadas en la producción. Se establece también la diferencia entre dichas cosas materiales y el capital. Propiamente dicho, estas las maneja como las primeras que pueden ser consumidas durante el proceso productivo. El capital, en cambio, no puede desaparecer, pero siempre y cuando el empresario esté pendiente de su reconstrucción permanente, o sea, cuando éste atiende sin cesar los servicios de amortización. ¿Por qué? Porque el valor de los activos de una empresa, maquinaria, edificio, equipos, etc., disminuye con el tiempo y con el uso. El cuarto tema, y como de acuerdo al video, es la teoría de las crisis. Es una de las principales teorías de Jim Say, la cual nos dice lo siguiente. Para Say, las crisis de superproducción son un fenómeno pasajero de carácter transitorio, el cual se supera con la libertad industrial, pues afirma que la libertad industrial bastaría por sí sola para prevenirlas. Hace notar que es menester producir más, pero de lo necesario, porque así es como se propicia la baja de precio del artículo, con lo cual el consumidor se beneficia y la industria se extiende. La crisis agrega que son ocasionadas por una mala dirección de los medios productivos, por elaborar un producto, lo que trae aparejada una superabundancia, esto de ciertos artículos, así asfixiando parcialmente al mercado. Es decir, no es un fenómeno general, como varios economistas pensaban, por eso Say lo plantea así. Say estima que no hay motivo para tener miedo en producir con exceso todas las mercancías al mismo tiempo, aun en el caso de que se produzca superabundantemente, alguna de ellas en particular. No cree que es la asfixia general. ¿Por qué? Porque hace notar la oferta y la demanda total de los productos. Es igual en todos los casos, ya que en última instancia, la demanda total viene a ser la masa total de los productos creados. Así eventualmente se produjera más de uno o de algunos bienes. Ello no es motivo para interrumpir la marcha normal del proceso económico. Es decir, en todo caso, basta con mover los precios para que las mercancías sean compradas. Esto es un claro ejemplo de los precios o el manejo de los precios actualmente en el mercado. Antes de terminar este video, encontramos otras ideas de Say. Estas las maneja el libro de Doctrinas Económicas, las cuales son las siguientes: el concepto de producción, intercambio, mercado y beneficios. Describiré o empezaré con el primero, que es producción. Para Say, producir es crear utilidad. De aquí que resulten productivos aún trabajos que autores anteriores consideraban como inútiles o improductivos, tales como los servicios personales. A partir de Say, todos son productivos, puesto que estos vienen a satisfacer una necesidad. Esta puede ser de índole material o de índole moral. También este último es considerado como riqueza. Esto porque viene a constituir una riqueza de tipo inmaterial, tal y como él la denominó. Por segundo, encontramos el concepto de intercambio. En su teoría del valor, Say toma en cuenta tanto la utilidad como el costo de producción. El primer concepto determina la demanda y el segundo limita dicha demanda, ya que cuando algo es muy caro, la demanda tiende a disminuir. En cuanto al precio, ya no solo está determinado por la oferta y la demanda, sino también que ejerce influencia sobre ellas. Y nos lo maneja con el siguiente ejemplo. La demanda de un par de zapatos de máxima calidad es un precio de 100. Difiere de la demanda del mismo por par de zapatos, pero al precio de 140. Por tercer concepto encontramos mercado. La idea es que más que contribuido al prestigio de Say es su famosa ley de los mercados, la cual enuncia
de esa manera. Los productos se cambian por otros productos. Podemos agregar que también por crédito. Con esto quiere decir que todo intercambio se reduce a un trueque, más bien disfrazado, ya que el dinero tiene una función inactiva. La ley de los mercados viene a constituir una fórmula anticipada de la famosa teoría del equilibrio económico. Y por último encontramos los beneficios. El término de beneficios era empleado por Smith para designar la remuneración que recibían tanto empresas como empresarios. Esta confusión se debía quizá a que era el ambos personajes. Eran casi la misma cosa, puesto que en una mayor parte el empresario era a la vez el capitalista. Pero se distingue claramente la función de uno y otro, que anteriormente lo manejamos cuando vimos el tema de empresario. Este dice que donde resulta que su concepto en cuanto a distribución de riqueza difiere, al capitalista corresponde el interés de sus inversiones y al empresario el beneficio. También se supera la distribución clásica fisiócrata, que para adoptar el punto de vista individual. Ahora bien, continuando con nuestro autor francés, cuando los servicios productivos se llevan al mercado, lo que sucede es que tienen un lugar en cambio. El trabajo se cambia por salario, el capital por interés y la tierra por el arrendamiento. La adquisición de estos servicios se realiza a través de los contratos o llámese bien negociantes, agricultores o manufactureros, quienes se encargan asimismo de combinarlos, buscando en todo caso dar una mejor satisfacción a la demanda de los diversos artículos de los similares. Pero ¿quién regula el precio de los servicios productivos? Esto la regula la ley de la oferta y la demanda, tal como si se tratara de una mercancía. O sea que si una oferta aumenta, el precio tiende a bajar y viceversa, pero si la demanda es la que aumenta, entonces el precio tiende a subir y viceversa. Y con esto podemos concluir un tema vasto e interesante sobre quién es, sobre Jean Baptiste.